Vamos a tener un pequeño pensamiento sobre el bautismo, recordar dos cosas y nos vamos a detener un poquito en la última, que no solo involucra a quienes tomaron o dieron este paso, sino a cada uno de nosotros. A veces cuando pensamos o hablamos del bautismo, la gente piensa y que es algo no tan importante a algunos cristianos, hasta que se dan cuenta que realmente es así, es lo que la palabra de Dios dice. Y el bautismo es una de las experiencias más importantes, significativas y hermosas de la vida cristiana. Este momento que pasamos, ¿cierto?, que vemos que nosotros nos tocó vivir, es algo significativo en la vida del cristiano. Es algo que tiene que ver, ¿cierto?, con la importancia que debe ser. Miren lo que dice ahí: usted será muy bendecido cuando se someta a Él, cuando esté siendo o tomando esta obediencia, el bautismo. No estamos hablando de una tradición de la iglesia. No es algo que la iglesia esto tiene que hacer y como una tradición que se hace en muchos lugares, sino estamos hablando del bautismo bíblico. ¿Qué es el bautismo bíblico? Y en la Biblia nosotros vamos a encontrar mucho de lo que tiene que ver con esto. Mire, déjenme leerles antes de eso lo importante y por qué es tan significativo esto. Mire lo que escribió el pastor Adrian Rogers. Dice: alguien puede decir, el bautismo es solo incidental. En realidad, no hace ninguna diferencia. Alguna persona puede decir así. Él dice: el bautismo no es incidental, es fundamental en la vida del cristiano. Eso es parte, ¿cierto?, de nuestra vida. Piensa en el ministerio del Señor Jesucristo. Él tuvo un ministerio de 3 años y medio. ¿Sabe cómo comenzó su ministerio? Con el bautismo. ¿Y sabe cómo terminó el ministerio del Señor Jesucristo? Dejándonos un versículo que nos dice qué es el bautismo, que es este texto que quiero mostrarle a continuación, y nos habla de esto primero, el método del bautismo y la importancia de lo que es el método del bautismo. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio con el bautismo y terminó su ministerio. La última reunión que Él tuvo con sus discípulos cuando Él les da la gran comisión, les habla esto. Le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Mira lo importante que es el bautismo, porque la vida cristiana, ¿cierto?, comienza cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador y sigue inmediatamente el bautismo. Ahora mire, la iglesia primitiva entendió tan bien esto, ellos entendían tan claramente y tan perfectamente esto, que ellos comenzaron a hacer esto, y vamos a ver ahí un detalle muy importante. Déjeme leerle algunos versículos de esto. En Hechos capítulo 2, versículo 41, vaya ahí a Hechos, vamos a ver algunos versículos ahí en el libro de Hechos, solo vamos a leer Hechos 2, versículo 41, mire lo que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ellos entendieron la importancia de esto. En el capítulo 8, versículo 12, del libro de los Hechos, sigue avanzando, ¿cierto?, ahí la iglesia. En el capítulo 8, versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjese en el orden: creen y enseguida viene el bautismo. Hechos capítulo 8, versículo 36 al 38, está hablando ahí del eunuco, ¿cierto? Dice: aquí hay agua, y pregunta el eunuco: ¿qué impide que yo sea bautizado? Después vamos a ver un detalle de esto que nos va a ayudar a entender otro aspecto del bautismo. Hechos 9, 18, miren lo que dice. Aquí está hablando del apóstol Pablo. Después que se tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, Hechos 9, 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. El proceso, ¿cierto?, que está mostrándonos siempre la palabra de Dios es este. En el capítulo 16 de Hechos, versículo 33, aparece acá el carcelero de Filipo. Y el carcelero de Filipo dice, versículo 33, mire lo que hace: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Se acuerdan lo que pasó en ese momento cuando la cárcel tiembla en la cárcel y el carcelero cree en el Señor Jesucristo? Lo que sigue, se bautizó él
y todos los suyos, toda su familia. Miren lo que dice Hechos 18, versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. La importancia del bautismo. Es algo que debe ser significativo, debe ser importante para cada uno de nosotros el bautismo. Ahora mire, tenemos nosotros suficientes ejemplos para entender que una orden o un mandato de Dios debe ser obedecida. El Señor dice, id y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hermanos que acaban de bautizarse están obedeciendo ese mandato. La Biblia nos habla de el mandato, pero mira una segunda cosa que nos muestra, no solo el mandato del bautismo, que es su importancia, está hablando del método del bautismo. ¿Cómo es? Y la Biblia también nos enseña cómo es el método por inmersión, que es lo que hacemos, ¿cierto? Miren lo que significa esta palabra. La palabra bautizar es un término griego, baptizo, se lee así en el texto original, significa zambullir, sumergir o hundir en agua, que es lo que acabamos de hacer. Nunca en la Biblia aparece que es aspersión o rociar o hacer, dice y utiliza esta palabra. Miren qué interesante es, porque el estudio de esta palabra, solo si estudiásemos esa palabra, en la literatura griega, dice a lo largo de un periodo de 2000 años, permite comprobar que siempre conservó su significado básico, nunca cambió su significado. Zambullir, sumergir o hundir en agua. Por eso lo hacemos por inmersión. Cada vez que se usa la palabra bautismo, invariablemente tiene relación con una acción de inmersión o colocar dentro del agua, algo dentro del agua, sumergiéndolo completamente. Y mire esto, se encuentra 80 veces en el Nuevo Testamento esta palabra y nunca se emplea otra palabra para este acto. ¿Qué significa eso? Que esta es la forma que debe ser el bautismo. Y vemos dos ejemplos. Un ejemplo es el ejemplo del Señor Jesús. Si usted va ahí a Marcos capítulo 1, versículo 9, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Marcos 1, versículo 9. Él está haciendo esto, por eso que es cierto, hacemos nosotros el bautismo, porque el Señor nos dejó ese ejemplo. Dice que fue bautizado en el río Jordán. El versículo 10, de ahí de Marcos, continúa diciendo, y enseguida, y fíjense en este detalle que aparece en el texto, mientras subía del agua. Si dice ahí el pasaje, subía del agua, ¿dónde estaba el Señor? Sumergido en el agua. Entonces, está haciendo la forma correcta. Por eso lo hacemos por inmersión. Ese es el método, por inmersión. Mire otro ejemplo. Ahí en el pasaje que leíamos y hablábamos el ejemplo de Felipe y el etíope. Este etíope escucha el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Felipe le predica el Evangelio, cree en el Señor y él pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y miren lo que dice ahí el relato en Hechos capítulo 8, versículo 36. Déjeme leer el pasaje para que podamos ver este detalle de la inmersión. 8, versículo 36. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y díjole eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y mira el versículo 39, dice, cuando subieron del agua. ¿Dónde estaba? Debajo del agua, sumergido, inmerso en el agua. Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios. El versículo 39 dice así, cuando subieron del agua. El bautismo bíblico siempre es por inmersión. El mandato, el método, esto es lo más importante en el bautismo, el motivo del bautismo. ¿Por qué nos bautizamos? Porque la iglesia me dice, porque el discipulado dice en el paso, entonces me están presionando. Fíjese qué interesante es entender esto, porque esto habla del significado del bautismo. Lo que hacemos nosotros tiene que ver con esto. El bautismo representa
y es la manera, cierto, bíblica, y es lo que está haciendo. Representa, mire lo que dice ahí el pasaje. El bautismo representa, déjeme leerle bien de acá, lo que sucedió espiritualmente cuando usted recibió a Cristo. ¿Qué sucedió en ese momento? Su viejo hombre o incredulidad y rebelión e idolatría murieron y surgieron un nuevo hombre y una nueva fe y una nueva sumisión a Cristo y su palabra. Esto es lo que se confiesa al mundo y a los cielos cuando es bautizado. Mire lo importante que es esto. No es una ceremonia cualquiera, no es llenar en la pileta, metemos a alguien y le sacamos foto para... Es importante esto. Eso es lo que está representando la vieja. Yo ya quedo ahí la persona antigua y aparece una nueva persona. Eso es identificación. Mira, hay una canción, un corito que cantábamos antes, seguro lo cantaban acá, dice así: quiero identificarme con Cristo, donde quiera que esté, que sepa la gente que vivo por Él y que el mundo conozca que Cristo es real y no solamente palabras. Con Cristo en este mundo me quiero identificar. Eso es lo que estamos haciendo cuando nos sumergimos en el agua. Cuando el pastor nos sumerge, algunos los tiene que dejar un ratito más, ¿cierto? Para que salgan más limpiecitos. Y salimos del agua. No hace el agua una transformación, sino nos estamos identificando. Eso es lo que está pasando en ese momento. Por eso es tan significativo. Y al identificarme con Cristo mediante el bautismo, ¿qué adquirimos? Un compromiso. Un compromiso con Dios, un compromiso con la iglesia. La pregunta es, ¿qué tan grande es nuestro compromiso después del bautismo? ¿Qué tan grande ha sido nuestro compromiso después que yo me identifiqué? Le dije a todos, yo quiero dar este paso de obediencia al Señor. Me voy a bautizar, lo hago como dice la palabra de Dios. Y por eso es importante entender esto. ¿Qué representa el bautismo? Ahora miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Esto es lo que hacía la iglesia. La iglesia dice así que los que recibieron su palabra, acuérdese cuál es el orden, fueron bautizados. Cree en el Señor Jesucristo y es bautizado. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se imaginan los discípulos ahí bautizando 3,000 personas? Estaban con los músculos después sacar, poner gente ahí. Pero dice la palabra de Dios que eso estaba pasando y dice, y fueron bautizados. Ahora el texto nos está relatando que ellos se estaban identificando con Cristo y nosotros no entendemos realmente lo que ellos estaban haciendo hasta que sabemos qué significaba para ellos bautizarse. Para nosotros es lindo estar bautizándose. Hoy día, ¿cierto? Está más fresquito. Le invito a bautizarse en Chile en invierno. Ahí sí que es fresquito. Pero acá esto es, puede ser algo, ¿cierto? Y me da un poquito de frío, la gente me está sacando fotos, estamos contentos. Miren lo que significaba para ellos en la iglesia primitiva bautizarse. Para estos creyentes, el bautizarse era un paso trascendental porque identificarse con Cristo, miren lo que era condenarse a ser expulsados de las sinagogas, a ser perseguidos, a ser privados de sus posesiones, a ser exiliados y algunos hasta perder su vida. ¿Está dispuesto a bautizarse en esas condiciones? La identificación es lo que hacemos, es importante. No es cualquier ceremonia, no es cualquier reunión. Camila debe estar feliz, ¿cierto, Camila? Pues hace cuánto tiempo que quería ella hacer eso. Son decisiones radicales que tomamos, son compromisos. Eso es el bautismo. Y después del bautismo, no es, terminé, ya cumplí, ya se acabó esto. Ahí comienza recién todo lo que podemos o cuánto más podemos hacer para Dios. Mire lo que significa. Solo déjeme darle 3 aspectos de qué implica este compromiso. Este compromiso implica constancia en permanecer en mi fe. ¿Sabe lo que sucede? Usted le pregunta a cualquier pastor en cualquier iglesia. La gente se bautiza y de repente desaparece. ¿Pasa eso acá, cierto? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no han entendido que hay identificación, que hay compromiso en el bautismo.
La iglesia primitiva estaba ahí en el río, en un lugar abierto donde todos sabían, ellos son cristianos, ahora son cristianos. Y lo que significaba para ellos es muy diferente a lo que significa para nosotros. Y nosotros debemos tomar esto como un verdadero compromiso, constancia en permanecer en mi fe. En Hechos 2:42 dice que ellos perseveraban en la doctrina. Después que se bautizaban, y dice, perseveraban en la doctrina, estaban ahí, estaban constantemente siendo parte de todo lo que Dios estaba haciendo. Mire lo que dice 1 Corintios 15:58. El apóstol Pablo habla de lo que importante que es estar constantes. Y aquí en los últimos versículos del capítulo 15 está hablando de la esperanza que tenemos, nuestra ciudadanía en el cielo. Estamos, ¿cierto?, a las puertas de estar en ese lugar. Estamos viendo las señales que hay antes del fin. Y el apóstol Pablo dice, así que si sabemos esas verdades, hermanos míos, amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y eso es lo que viene después del bautismo, constancia en permanecer en mi fe, pero también comunión con las personas en la fe. Ahora viene, ¿cierto?, una relación diferente con las personas que están ahí en la iglesia. Me involucro en la iglesia, puedo ser parte de actividades dentro de la iglesia, al ser miembro de la iglesia, al participar, al identificarme con el bautismo. Entonces comienzo a tener comunión con las personas en mi fe, lo que dice ahí Hechos 2:42. No solo dice que perseveraban en la palabra, sino que tenían comunión. Para ellos tener comunión ahí en la iglesia era estar en cada lugar, juntarse todos los días, cantar, alabar al Señor. Y de repente estaban ellos cantando y escuchaban una puerta y sonaban y venían soldados romanos a buscar a cualquiera de ahí para llevarlo al circo romano. Aún así ellos estaban dispuestos en tener comunión con las personas. Ellos se tomaban entre ellos, se fortalecían unos a otros. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 63. El salmista entendía tan bien lo que significaba tener comunión con las personas en la fe, que él escribe así, dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Ellos son las personas con las que yo me comienzo a identificar, con quienes me involucro ahora. En el bautismo, cuando yo entiendo lo que significa, comienzo a tomar este compromiso, constancia en permanecer en mi fe. Me voy a mantener anclado. El texto ahí en 1 Corintios 15:58 está diciendo, como dando la idea de un barco que tira el ancla y queda firme ahí, nada lo mueve. Viene una tormenta, viene cualquier cosa y el barco va a permanecer ahí hasta que se levanta el ancla. Eso es lo que está diciendo Pablo, permanecer firmes, pero también, y para poder permanecer firmes, ¿sabe lo que necesitamos? Tener comunión entre nosotros. Necesitamos tener comunión, necesitamos hablar con otro que habla lo mismo que yo, que va en la misma dirección que nosotros vamos. ¿Quiere mantenerse firme en su fe? Tenga cuidado con quién está, quiénes influencian su vida. ¿Con qué personas se está rodeando que pueden afectar su compromiso con el Señor? Eso es lo que está diciendo el salmista. Yo tengo compañeros, dice. ¿Quieres saber cómo son mis compañeros? Son aquellos que tienen tiempo con Dios, son aquellos que tienen temor de Dios. Mire otra cosa. Lo que implica este compromiso también es continuidad en predicar de mi fe. No solo me identifico para que la iglesia sepa, sino que quiero que las personas sepan, los demás, el mundo que no conoce a Cristo, que yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios. Cuando entendemos nosotros esta verdad, y es como lo que decía el apóstol Pablo, miren, tenemos nosotros un mensaje para transmitir. Cuando nos bautizamos, recuerde que estamos representando la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Ese es un mensaje maravilloso que la gente tiene que ver en nuestra vida. No debemos olvidar quiénes éramos nosotros. Esa antigua persona ya no existe, no debe existir. El apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice. ¿Quién vive ahora? Vive Cristo en mí. Y eso es lo que ven las personas. De eso se trata. Dice, mire lo que escribió esta persona, un pastor escribió esto y dice, de eso se trata cuando usted se bautiza. Usted está diciendo, oigan, miren, ahora pertenezco a Jesucristo.
Estoy identificado con Cristo. Quiero que sepan que soy un cristiano. Eso estaba haciendo la iglesia primitiva. Y alguno lo tiraba, a lo mejor decía, pero si dices eso así tan fuerte, te van a matar, te van a perseguir, te van a quitar. No importa. Yo quiero que la gente sepa que soy un cristiano. Quiero identificarme con Cristo donde quiera que esté, que el mundo sepa que yo soy un cristiano. Eso es el bautismo. El bautismo es este compromiso real que debemos tener cada uno de nosotros. Cuando hacemos nosotros este compromiso, podemos cantar con total libertad, quiero identificarme con Cristo, donde quiera que esté. Es este nuestro compromiso. Mire, para terminar, recuerde que usted se identifica con el Señor Jesús cuando se bautiza. Eso es lo que hacemos. El bautismo muestra que usted es un hombre nuevo, una mujer nueva que tiene un nuevo Señor. Muestra que usted no se avergüenza de Cristo. Cuando usted es bautizado delante de otras personas, está diciendo, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús, Él es mi Señor. A Él me rindo, ahora estoy identificado completamente con Él. Mire una cosa más, en los tiempos bíblicos, la confesión de fe no consistía en pasar al altar. No era que la gente venía, hacían un llamado y día que hay música linda y lloramos. No era eso. La confesión de fe muchas veces ni tenían edificio para la iglesia como tal. La confesión de fe era el bautismo, esto que hicimos hoy. Ellos le decían a todo el mundo, a los soldados que estaban ahí vigilando, esperando que salieran del agua para llevarse los presos, yo soy un cristiano. Yo soy un hijo de Dios. Cuando alguien era bautizado decía, yo creo en Jesucristo, me identifico con su muerte, con sepultura y resurrección. No me avergüenzo de Jesús. Ese es nuestro desafío. Y ese es nuestro compromiso. Le pregunto, ¿ese ha sido el compromiso desde que se bautizó? ¿Ese va a seguir siendo el compromiso para los que se bautizaron hoy día? Tenemos un gran compromiso como creyentes, como hijos de Dios, y es el ser constantes en todo lo que es nuestra vida de fe. Y tenemos el compromiso de tener comunión con las demás personas. Y tenemos el compromiso de continuar anunciando a otros para que nunca se deje de sumergir personas en el agua. Eso habla del crecimiento de la iglesia. Ahí en Capilla se bautizaron 4 personas. En Capilla son jovencitos que están creciendo. El limpio, Lucas creo que se fue, lo vi salir. Lucas venía hablando, me traje a la mamá y a su hermanito. Lucas está haciendo que su familia vuelva a la iglesia. Su mamá me decía, yo iba a la iglesia, pero dejé de ir. Lucas va con su abuelita a la iglesia limpio. Y ahora lo acompañó su mamá, su hermanito. Tiene 13 años. Usted lo ve, parece que tuviese 10, pero es pequeñito. Con su Biblia. Va al compañero de oración, Lolo lo ve los sábados ahí en los jovencitos. Identificación. Eso es lo que es esta ceremonia tan especial y tan linda. Que Dios bendiga a cada uno de los que se bautizó. Que Dios anime a los que no se han bautizado para dar este paso y obedecer al Señor. Y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para tener una identificación real con quien debemos identificarnos totalmente con nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a orar y dar gracias. Señor, muchas gracias por este hermoso tiempo de ver personas que quieren seguir identificándose contigo. Gracias por cada uno de ellos. Ayúdales, bendíceles. Ahora en los periodos que vienen, fortalece su fe, que ellos puedan también asumir este compromiso de ser constantes en permanecer en la fe. Que tengan el compromiso de tener la comunión con aquellos que siguen su fe. Pero también, Señor, el compromiso de comunicar, de compartir de ti a otras personas. Queremos que tu iglesia siga creciendo y queremos que sigas usándonos para tu gloria.
y agradecemos por esta linda reunión en cada iglesia. En Cristo Jesús, amén.